Entonces, vamos a revisar el problema uno. Me pide que calcule la longitud de arco. Entonces recuerden que la fórmula para calcular esta longitud de arco involucra la norma de X'. Entonces calculo X'. X' de T es 2 y menos 3, ¿verdad? ¿Sí? La norma de X' de T es raíz de 4 más 9, o sea, raíz de 13. Entonces, la longitud de curva L es la integral de menos 1 a 2 de la raíz de 13 diferencial de T. O sea, raíz de 13T evaluado de menos 1 a 2. Y esto es igual a 3 raíz de 13 unidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, señor. La otro que vamos a revisar es el 6, que es una función de R en R3. Misma operación. X' de T es menos tangente de T menos seno de T y coseno de T, ¿verdad? Le calculamos la norma a X' de T. La norma me queda raíz de tangente cuadrado de T más seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T. Coseno Secante todo cuadrado eso. más seno cuadrado, ¿ah? Secante todo eso. Ajá, es 1. Y más tangente cuadrado es secante cuadrado. Tenemos entonces secante cuadrado de T al final, porque es 1 más tangente cuadrado. Aquí tenemos que tener cuidado, porque en realidad esto es valor absoluto de secante de T. Entonces, la longitud va de pi sextos a pi tercios de el valor absoluto de la secante de T. Recuerden que esta medida angular de pi sextos a pi tercios está en el primer cuadrante. En ese primer cuadrante, tanto el coseno como la secante son positivas. Entonces las barras no hacen nada. Entonces sí puedo quitar las barras. Tengan cuidado porque de lo contrario tienen que partir la integral. No se les vaya a anular, ¿verdad? ¿Me explico? Es como que ustedes estén de menos pi cuartos a pi cuartos, o sí, de menos pi cuartos a pi cuartos, no, más bien de pi cuartos a 3 pi cuartos y tengan un seno en valor absoluto, aunque no pasa nada ahí, más bien. Sería un coseno ahí, en valor absoluto. Entonces ahí tienen que tener cuidado con el signo, porque hay que partir la integral definida. Entonces, en este caso, pues no. La integral de la secante es
logaritmo natural Ujú, de abre barras y de la secante de t más la tangente de t. correcto. Evaluado de pi sextos a pi tercios. Entonces, evaluamos. Logaritmo natural de secante de pi tercios, tangente de pi tercios, menos logaritmo natural secante de pi sextos, tangente de pi sextos. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es 1 sobre coseno de pi tercios? 2. Raíz de 3, Miriam. 2 Mm, sobre raíz de 3. Este queda 2. Coseno, 1 sobre coseno. Ah, sí, cierto. Y la tangente de pi tercios, Raíz de 3, creo. Raíz de 3. raíz de 3, seguro. Pues. Sí, Bueno, y las barras ni se ocupan. De pi sextos, es 2 raíz de 3 entre 3, ¿verdad? sí. 2 raíz de 3 sobre 3. Y de la tangente de pi sextos, Raíz de 3 sobre... Raíz de 3 sobre 3. Sí. miren que esto se puede simplificar, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir. Raíz de 3, ¿de qué? Porque es 2 más raíz de 3 entre la raíz. No, no se puede ustedes. Raíz de 3, sí, raíz de 3. Raíz de 3. Sí, solo raíz de 3 queda. No, yo que lo estaba uniendo. Así. Sí. Sí, así se mira bien. Unidades, ¿verdad? Ajá. Cheque. Cheque, póngase unos 5 ejercicios así en el examen, Lick. Solo de eso. Friquil. Este es un ejemplo. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a calcular la parametrización de arco para una función que es la hélice. Es el ejemplo 3. Miren, hay unos problemas que yo estoy seguro que toque me puse emocioné. Lick, Ajá, tengo una pregunta, cuénteme. pero bueno, no sé si sea necesario detener la grabación. Si quieren me pregunta final, si no es necesario que se grabe. Es que son problemas, pues, que creo que podríamos utilizar. Ajá. Pero no sé si está permitido decirlo. Uy, espere, pues. Espere. Bueno, en el ejemplo 3 me dicen que para esta hélice x de t igual, que no sé si al final, ay, esta es una hélice que va siendo como una espiral, pero estirado. A coseno de t a seno de t b de t. Y dice si escogemos como punto base p sub 0, que para t igual 0, dice que se toma como base x de 0.
Entonces, vamos a calcular el X'. El X' es menos A seno de T A coseno de T y B. Le calculamos la norma. Esto es A cuadrado seno cuadrado de T más A cuadrado coseno cuadrado de T más B cuadrado. De aquí, sacando el A cuadrado, me queda la identidad y esto es A cuadrado más B cuadrado. Ahora, al momento de calcular, ¿cómo le decíamos esta fórmula? Era el parámetro de la longitud de arco, que la fórmula para el parámetro de la longitud de arco era integral de 0 hasta t de el X' de tau o de t, bueno, de otra letra o de u, como le quieran llamar, diferencial de tau. En nuestro caso, es la integral de 0 hasta t de la raíz de a cuadrado más b cuadrado de tau. Esto es raíz de a cuadrado más b cuadrado t. Entonces, esto me da una relación entre S y T. Entonces tenemos que S es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado T, donde T se convierte en S sobre este número. Entonces, encontrar esta relación de T y S para nuestras trayectorias es a lo que le llamamos la parametrización por longitud de arco. Entonces, cuando a mí me piden esa, entonces en nuestro caso, el X de S me va a quedar, era A coseno, ¿verdad? De T. Entonces vamos Y a, como dijo que le decían esto parametrización de se qué. llama parametrización por longitud de arco. Ujú. Entonces es A coseno y en vez de T usamos S sobre esa raíz. B seno de S sobre el radical. Perdón, eso es A también, este es A. Y de ahí BT, B por S entre la raíz. Cheque. Entonces recuerden, esta se conoce como la parametrización por longitud de arco. ¿Estamos bien? Sí, Luke. Listo. Ahora, de esta es cuando nosotros queremos calcular la derivada de x respecto a t. Entonces es donde nosotros la utilizamos, ¿verdad? Si nosotros sabemos que x es una función de s y que s es una función de t usando regla de la cadena, tendríamos nosotros que la derivada de x respecto a t, o sea, respecto de la última variable, es igual a la derivada de x respecto a s por la derivada de s respecto de t. Y ya habíamos dicho que esta cosa, ¿quién era? Pues esto es x' de t, ¿se acuerdan, verdad? Esto es
la derivada de X respecto a S. Pero esto, ¿a qué era igual? Eso era la rapidez. ¿Se acuerdan? Que Sí. es la norma del vector velocidad. Entonces, miren, tenemos que la derivada respecto a S no es más que el vector unitario. Y este vector unitario para nosotros tenía un nombre, recuerdan, ¿verdad? Es el vector T. Miren. Entonces, la derivada respecto a S es nuestro vector T de T. Entonces, ¿qué sucede? Como esto es T, esta me va a quedar en términos de S. Entonces, ¿qué hacemos después? Cambiamos la S por T. Y ya tenemos al vector en términos de la variable T. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Entonces, recordemos lo siguiente. Vamos a tratar de calcular usando las fórmulas que se llamaban cantidades intrínsecas del arco móvil. Las voy a traer. Creo que eran, que las hice. Estas. Sí, estas son. Y le vamos a tratar de calcular a este vector todo lo que podamos calcularle. Vámonos del rato. Entonces, ya nosotros tenemos el X de T. El X de T es esto. Entonces, a este X de T ya nosotros le asociamos también S. Aquí está la relación. No se copió. Y aparte del S, también tenemos el X de S, que es la parametrización por longitud de arco. Cheque. Entonces, de aquí, ya prácticamente, en vez de calcular X' sobre la norma de X', calculamos la derivada de X respecto a S. Entonces, la derivada de X respecto a S es, si observan las derivadas internas de estas dos al menos, va a ser la misma derivada que me va a quedar aquí, por lo menos 1 sobre el radical, ¿verdad? O sea que puedo sacar el 1 sobre el radical de todo. En este caso es menos A seno de S ¿sí? Este es A coseno de S y este nos va a quedar B. ¿Estamos? Pero lo tenemos que regresar a la variable T. Entonces, el T de T que corresponde a S solo en términos de la variable T, pues, entonces nos quedaría este número
que está aquí afuera de común, y luego menos a seno de t, porque esto es t, a coseno de t y b. Entonces ya tengo el vector t. Listo. Ahora, para calcular n, podemos utilizar este vector en términos de s, porque al final es este de s, o lo trabajamos en la variable t porque la estructura es la misma, entonces no vemos una diferencia significativa. Entonces vamos a derivar, vamos a calcular la derivada de t respecto a t minúscula. Esto es 1 sobre el radical que estaba afuera. Tengo la derivada del seno, que es coseno. Entonces, menos a coseno de t, menos a seno, ¿verdad? De t. Y esta última que va a ser 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ocupamos la norma de este vector. La norma de este vector esta es constante, sale, positiva, ¿verdad? Sale en valor absoluto, pero como es positiva no hace nada. Es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces, esto nos quedaría, ¿verdad? En valor absoluto en todo caso. No sé quién es A. Ahí sí el valor de A en el ejemplo no menciona nada. No dice nada que no. Entonces, normalizamos y tenemos el vector n. El vector n es 1 sobre la norma de este vector por el vector. Sabemos nosotros que sería este recíproco multiplicando a este. Entonces al final es 1 entre A por, vamos a considerar que la A es mayor que 0. Si no nos va a ir quedando ese valor absoluto ahí. Menos A coseno de T menos A seno de T. ¿Pasa algo? No, Licky, que se me apagó la compu y me metí el excelente. Ah, ya, dele. Entonces, esto ya simplificado, que es el vector n de t, nos queda menos coseno de t menos seno de t. Cheque, ese es el vector n. Ahora vamos a calcular el vector b. El vector b es t cruz n, ¿verdad?
Entonces, el vector t, ¿qué se me hizo? Aquí está. Acuérdense que cuando ustedes tienen un escalar multiplicando un producto cruz, perdón, a un vector que ven el producto cruz, el escalar sale, ¿verdad? Sale y ustedes solo trabajan con el vector. Esta línea está como media panda. Aquí arriba, I, J, K, y luego menos coseno, menos seno y cero. Dejo este número aquí afuera. Y esto me da I 0 y me queda este, ¿verdad? Bueno, más B seno. Menos J más B coseno. Más K. Este con este es menos. Bueno, queda A seno cuadrado. Este con este más A coseno cuadrado. Al final, este vector lo podemos escribir como 1 sobre el radical es B seno de t menos B coseno de t y A. Este es el vector B. Cheque. Entonces ya tengo a N, a B. Vamos por la curvatura. La curvatura es la norma entre esta, que es la magnitud de, como ya tengo este, y también ya tengo la X prima, ¿verdad? La X prima era barra, era este radical, ¿verdad? Sí, ya lo tengo. Ya tengo la curvatura. Sí, la que calculó antes. Entonces, la curvatura es, según la fórmula, la norma de este entre ds de t. Pero este ya lo tengo. Y esto no es más que la norma de X prima, ¿verdad? Este número era A sobre la raíz de A cuadrado. Y esta es solo el radical. Al final me queda A entre A cuadrado más B cuadrado. Esta es la curvatura.
está el radio de la curvatura, que es 1 sobre el recíproco de esta, ¿verdad? Que es la longitud que hay desde el centro hasta donde gira la curva. ¿Y qué más? Bueno, y si comparamos, por ejemplo, menos tau por n y la derivada de b respecto a s, tenemos la torsión. Como ya sabemos quién esté en términos de s, ya tenemos el vector este. Entonces, b en términos de s, ¿quién es? Este número no cambia. Entonces, este no va a cambiar. Habíamos dicho que t era s entre radical, ahí está. Entonces es b s entre radical este otro es menos b coseno de s sobre el radical y este de aquí es a. Bueno, en todo caso no cambia. Sé que si derivamos a b respecto a s, miren, entonces b respecto de s es de cada uno de estos, la derivada interna me va a sacar el radical, entonces vamos a tener 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Aquí me va a quedar entonces la derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y esto es cero. Sí. Pero tengo que regresarlo a la variable t para poderlo comparar. Entonces tomo este vector y lo reemplazo en la ecuación que ya tengo. Es db respecto a s es igual a menos la torsión por el vector n. El vector n que se me hizo, aquí está. Miren, si hacemos la comparación, entonces tau debe ser igual a b entre a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Ya tengo la torsión. Ya está esto. Curvatura y torsión. Recuerden también que tenemos una fórmula alterna para la torsión. ¿Qué se hizo? Curvatura.
Es un triple producto escalar. Yo la vi. Mm. O es que la vi en los ejercicios. Es un triple producto escalar, la torsión. Quiero que verifiquen para mañana ese detalle. Aquí está, ¿ve? Este. Es primera derivada, cruz, segunda derivada, punto, tercera derivada, sobre la norma esta. Quiero que para mañana verifiquen este resultado. O sea, que usen esta fórmula, pues. Para este ejercicio. Sí, sí, sí. Para verificar que esta es la torsión. Entonces, usen esta fórmula como tarea para mañana. Usar esa fórmula para calcular torsión. Esta también la pueden traducir como velocidad x' de t, producto cruz, segunda velocidad, segunda derivada, producto punto, tercera derivada, sobre la norma de x' cruz xb' al cuadrado. Creo que ahí valdría la pena decir, hacer esto. X, 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 X y X. ¿Estamos? Pero traten de usar esta fórmula para calcular la torsión, que es esto. Solo que nosotros la sacamos por comparación. ¿Estamos bien? Mañana vamos a trabajar otro ejercicio del marco móvil. Hoy es 23, ¿verdad? Ustedes. Sí, hoy es 23. Sí. Mañana vamos a calcular un problema del marco móvil. Es el 17. Vamos a hacer el 17 y ahí de paso vamos a utilizar la fórmula esa de la torsión. Con ese triple producto escalar que está ahí. Licenciado, ¿Sí? hay otra fórmula para torsión también. ¿Cuál de tantas? Ese es el detalle. Menos B prima, producto punto de la normal. Ah, por N, sí, aquí Entre, estaba esa. ajá, entre la norma de T prima. Yo la vi esa. La tercera de fórmulas adicionales. Tercera de fórmulas adicionales. Esta. No, no. No. Aquí la vi ahorita en este, creo que estaba. Esta. Ujú. Producto escalar de la derivada de B respecto a ese punto, el vector normal negativo. Pero entre la norma de T prima. No sale entre la norma. Mm, No, solo sale que esto es mm. la torsión.
Pues Y es otra que- forma también. Sí. Sí, porque yo le digo, porque yo usaba esta en la clase esta de análisis vectorial Ujú. y no había problema. El licenciado decía que no había problema. Y comprobaba y también daba, igual que la que está dejando usted ese producto cruz De ahí verificar. arriba. Ujú. Eh, También hay que meterle el diente, ya que vamos a tener un chancecito. Mañana vamos a tener un chancecín, por lo menos, para que nos quedemos un rato más. Después de las 5, hasta las 5:30, podemos quedarnos mañana trabajando. Lick, Sí, yo creo que mañana no voy a poder entrar. ahí miren el video. Mañana tampoco puedo. Ahí miren el Examen. video. Ah, bueno, cheque entonces. Vaya pues. Bueno, Yo igual también, y mañana. pónganse pilas. Entonces, mañana vamos a trabajar un problema completo del marco móvil para que tengamos una buena idea de lo que estamos haciendo y vamos a ver qué otro ejercicio, le voy a consultar a Cruz qué otro ejercicio sugiere aquel para que lo podamos discutir. Cheque. Cheque, Lick. Listo. Bueno, seguimos mañana entonces. Se cuidan, pasen buena tarde y estudien. Voy a parar Sí. la sí, grabación. gracias.